Bienvenidos a la entrevista del día, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, está en Antofagasta cumpliendo una abultada agenda. Lanzaron un plan piloto para migrantes, además del Fondo de Desarrollo para las personas en situación de discapacidad, entre muchas otras cosas que vino a hacer el ministro también. Muchas gracias por estar con nosotros acá nuevamente en Antofagasta. Muchas gracias por la invitación. Ministro, quisiera partir justamente por este piloto, este plan que se anunció durante esta jornada para migrantes, principalmente para aquellos en situación de vulnerabilidad. Hemos estado en Antofagasta hace bastante tiempo discutiendo respecto a distintas políticas y se ha hecho cada vez más latente una serie de necesidades que estos grupos de residentes ya tienen en Antofagasta respecto de acceso a viviendas, acceso a la salud, educación. ¿Qué pretende justamente este plan? Lo primero que quiero, un dato realidad y por qué hacemos este lanzamiento de este piloto que es de FOSIS, que FOSIS depende del Ministerio de Desarrollo Social. Evidentemente que la sociedad chilena y la caracterización socioeconómica de los grupos en Chile ha ido evolucionando con el paso de los años. Pero en materia de población migrante tenemos datos significativos, particularmente en la segunda región. Si el año 2008 en la región de Antofagasta existían 8.000 personas con residencia regular que eran migrantes, en 2013 tenemos 30.000 personas. De ese universo de 30.000 personas contamos con, la mayoría son personas menores de 35 años. Abundan familias monoparentales donde es jefa de hogar, es una mujer quien hace la jefatura del hogar, con muchos niños. Entonces hay mucha situación de vulnerabilidad, de condiciones económicas más precarias y desde luego esto también tiene un correlato con una problemática social en términos de cómo hacemos que este fenómeno, que es un dato de realidad que tiene que ver con población migrante que se traslada de un país a otro país buscando mejores expectativas de vida, se exprese también desde el punto de vista de una mejor y más armoniosa convivencia social. En ese sentido, FOSIS está desplegando un piloto que es identificar un sector, una localidad, un territorio específico donde la comunidad nacional tenga buenas prácticas de convivencia con la población migrante. Y hemos identificado en la Villa Rendich de la comuna de Antofagasta una villa donde tenemos una junta de vecinos muy bien organizada, con presidente, con tesorero, con secretaria, con una persona que es encargada de la sede social que facilita las llaves y donde la cohabitación entre población migrante, mayoritariamente personas de origen colombiano, con los residentes chilenos, se ha dado a partir de buenas prácticas comunitarias de convivencia. Ministro, eso puede ser un caso en particular, pero mejorar la convivencia, sin duda, hoy por hoy, dada la realidad que tiene precisamente Antofagasta y de la que usted da cuenta, necesita políticas más claras, es lo que dicen los propios ciudadanos respecto, por ejemplo, de lo que se está haciendo en materia social, en construcción de viviendas sobre todo. Yo sé que compete a otro ministerio, pero tiene que ver finalmente con un cruce de los vulnerables que están desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo también se están haciendo esfuerzos por erradicar los campamentos que quedan en el país, teniendo presente que desde el año 90 a la fecha, cuando se retorna a la democracia, hubo una política sostenida en el tiempo que nos permitió erradicar sistemáticamente campamentos. En Chile tenemos hoy por hoy 600 campamentos, tenemos un déficit habitacional en ese tramo y en la región tenemos 42 campamentos que tenemos que erradicar. Muchas de las personas que residen ahí son población migrante. Ahora, evidentemente que hacemos este piloto pensando no como el problema que subsana toda la problemática social. Sabemos que tenemos un problema de desigualdad en la sociedad chilena, el programa de gobierno así lo establece y los desafíos de gobierno transitan precisamente por la senda de poder disminuir al máximo las desigualdades. Eso se expresa en el mercado del trabajo, eso se expresa en el mercado, en las políticas públicas para efectos de mayor inclusión y acortar las brechas en el caso de las mujeres que tienen menos empleabilidad, que tienen menos parámetros de educación en términos de escolaridad. O sea, estamos acortando brechas y también tenemos que acortar esas brechas en la población migrante. Estamos muy conscientes de aquello. Pero este programa lo que busca, teniendo presente que la política pública se articula desde diferentes ámbitos, lo que este programa busca en particular es cómo hacemos que la convivencia comunitaria
identificando cuáles son las buenas prácticas de esa convivencia, la podamos replicar en otros espacios. Ministro, justamente con el propósito de, esto, de poder robustecer de alguna manera una política pública, se requieren siempre buenos datos, y de aquí quisiera irme a otro tema. Usted mencionaba, por ejemplo, el número de migrantes. Cuando no se confía el actual gobierno en lo que ha dicho, ¿cierto?, en un censo que no ha permitido tener claridad respecto a algunas cifras, por ejemplo, el número también de migrantes en la ocupación, y cómo es posible hoy generar una buena política. Mis datos no son respecto al censo, son sobre la CACEN, que es una medición distinta. Ahora, para bien, lo que pero el censo igual es clave también en parte de las preguntas que se hizo respecto a migración. De acuerdo, pero yo me estoy focalizando en la encuesta CACEN, no en el censo, no es mi objeto de intervención. Lo que quiero señalar es que efectivamente nosotros tenemos que mantener una política continua en términos que nos permita ir identificando cuáles son los déficits, cuál es la composición de la población, hacia dónde transitamos. Y este programa, como otros programas, porque este es un programa piloto, quiero contarles que el FOSIS tiene 6 programas, otro piloto que es el Más Territorio, que busca desarrollar capacidad instalada en las comunidades, en 6 comunas del país, de modo tal de que a partir del diálogo participativo esas comunidades vayan definiendo hacia dónde transita su PLADECO, su plan de desarrollo comunal, dónde debe gastarse el presupuesto de la comuna. En fin, son espacios participativos que son elementos coadyuvantes, pero también sustantivos de la política pública. Porque la política pública, efectivamente, uno tiene que focalizarla, tiene que pensarla y centrar en el problema de la desigualdad por los ingresos, en el problema de la educación, en el problema de la salud, estamos conteste con aquello. Sin embargo, eso no tiene grado de satisfacción importantes para la ciudadanía si esto no va acompañado de modelos con enfoque de derechos participativos. Y parte importante de los grados de insatisfacción que muchas veces genera la ciudadanía no tiene que ver con el contenido de la política pública, tiene que ver en muchos casos con las insuficiencias que tenemos para saber escuchar adecuadamente lo que la ciudadanía expresa y saberlas incluirlas en los procesos. Entonces, hacer la distinción entre los programas que están destinados a transferencia, a bienes materiales, a proveer de inmuebles, no puede estar disociado de estos modelos participativos. Ahora, ¿qué tanto de participación también, por ejemplo, hubo en esto? Hoy día en la mañana entendemos que se lanza este plan piloto, pero había vecinos en este mismo sector que decían que no se les ha incluido, por ejemplo, quienes son los llamados también a hablar de convivencia entre las comunidades residentes, ¿verdad?, y el resto de los ciudadanos, o sea, precisamente ellos. Hoy día lo que hicimos fue conversar con, el lanzamiento se hizo con la Junta la directiva de la Junta de Vecinos, y básicamente el acuerdo tiene que ver con... Pero no había migrantes presentes, por ejemplo. Porque nos estamos poniendo de acuerdo precisamente con quienes son la organización social que nos permite también incluir a la población migrante. O sea, no veamos el lanzamiento de hoy día como el programa en sí mismo, es el inicio y el lanzamiento de un programa que tiene que ser capaz de sumar a la población migrante en este desafío. Ahora, ministro, otra de las actividades que también se llevó a cabo durante esta mañana tiene que ver con las personas en situación de discapacidad. Y antes a lo mejor a pasar a uno de los fondos es un poco confuso y son las propias organizaciones que ha costado tanto en el país poder incluso nombrar a personas en situación de discapacidad. Antes decíamos personas discapacitadas, antes se entregó un manual en el anterior gobierno. Un poco ha ido siendo bien distinto en cómo se ha ido nombrando cuál es el lenguaje más correcto como punto de partida para una serie de políticas que se han ido llevando adelante en el país para este sector en particular y para pasar, ¿cierto?, a la inclusión social que se busca. A ver, yo no diría confuso, lo que pasa es que el lenguaje construye realidades y el problema de la inclusión, teniendo presente que la inclusión es incluir a grupos con diferentes condiciones, situaciones, momentos, estadios, se hace sobre la base de una construcción discursiva. Pero ha ido cambiando, por ejemplo, de un gobierno a otro, sí, cómo se denomina pero no es un problema de gobierno, es un problema de la propia elaboración que se ha hecho haciendo, no es un problema de cómo lo verbaliza la política pública y un gobierno en particular. No nos equivoquemos con eso, tiene que ver con que las propias comunidades también van haciendo elaboración respecto de cómo se autoidentifican a sí mismos, que es otra cosa. Antes se hablaba de personas con necesidades especiales, en otros casos se habla de personas con capacidades especiales, se hablaba de condición de discapacitado
me parece que lo más adecuado en esta era y en este tiempo es hablar de personas en situación de discapacidad, porque es una situación asociada a un contexto. Que lo llevamos a lo mismo personas en situación de calle. Que porque si ese contexto cambia, esa situación también varía. Y lo que hoy día puede ser interpretado como una situación de discapacidad, en otro contexto puede ser no interpretado como una situación de discapacidad. Y lo voy a llevar en términos prácticos al siguiente ejemplo. Si nosotros en los próximos años somos capaces de construir por ejemplo, una política pública que establezca cuotas laborales para efectos de que las personas en situación de discapacidad tengan garantizado una cuota laboral en empresas de determinado tamaño o en el sector público, naturalmente que en ese espacio laboral ya no hablaríamos de personas en situación de discapacidad, porque estarían incluidos laboralmente. Lo de situación apunta al contexto y no tiene que ver con lo que diga un gobierno u otro gobierno, tiene que ver con cómo la sociedad va evolucionando respecto a la comprensión de la diferencia. Ministro, ahora que lo menciona, ¿es el camino que estamos justamente recorriendo para llegar, por ejemplo, a esa ley de cuotas? Lo hemos puesto en el caso de la participación femenina, incluso, ¿cierto?, en el mercado laboral o en otros, que lo ha dicho la Presidenta. ¿También es el camino de tener quizás una ley que justamente obligue de alguna manera eso? O sea, yo creo que eso es un camino a explorar, desde luego. Sin embargo, nosotros tenemos trazado un camino que a mí me gustaría contarlo. Hoy día lo que hicimos fue lanzar un fondo, el Fondo Nacional de Proyectos para la Inclusión, que tiene que ver con personas en situación de discapacidad. Si el 2014 disponibilizamos de 17 millones para la región metropolitana, para la región de Antofagasta, para este año tenemos disponibilizados 60 millones. Sin embargo, para bien, la Intendencia adicionó otros 40 millones. Entonces hoy día tenemos un fondo de 100 millones que nos va a permitir, en experiencias concretas, poder ejecutar proyectos de inclusión para las personas en situación de discapacidad. Eso es positivo porque son hechos concretos, verificables y que las personas observan en términos de conductas. ¿Cuál es el desafío? ¿Quedarnos en eso? Definitivamente no, porque eso nos ayuda a contribuir a cambios culturales, pero tenemos que pensar en dimensiones mayores. ¿Y cuáles son esas dimensiones mayores? Por ejemplo, la Presidenta anunció el 21 de mayo que durante el segundo semestre de este año vamos a presentar el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Discapacidad. Eso es súper importante, porque ahí vamos a contar con la institucionalidad del Estado adecuada para tener iniciativa legislativa, para llegar recursos, para fijar políticas públicas en materia de discapacidad. Es decir, debates como las cuotas laborales de inclusión, debates como mayor conectividad en el transporte público y inclusión de las personas en situación de discapacidad se facilitan con una institucionalidad como una subsecretaría que permita transitar en esa dirección. Y ese podría ser su sello, prioridad, justamente trabajar, por ejemplo, en esas dos líneas, que son fundamentales en esta cadena. No basta solo con encontrar un trabajo, si esa persona no puede trasladarse de manera mucho más efectiva o no cuenta con la garantía de permanecer en su puesto de trabajo, probablemente la inclusión social solo dure un poco tiempo. Es parte de los desafíos. Nosotros tenemos un conjunto de compromisos que hemos establecido con la ciudadanía. En el caso de las personas en situación de discapacidad, o sea, tenemos que pegarnos saltos importantes. La subsecretaría, que es el proyecto de ley, apunta en esa dirección. Poder hacer este año la segunda encuesta nacional de discapacidad va a ser un insumo clave para efectos de la construcción del Plan Nacional de Discapacidad, donde esté presente el enfoque en salud mental. Y ahí volvemos a la cifra también, que es importante para la construcción de política pública, que hasta antes no estaba. Ahora, tampoco. Tenemos una aproximación que es muy general. Lo que sabemos que en Chile existe un universo de 2 millones de personas que tienen algún tipo de situación de discapacidad en el universo completo, pero sabemos que el 7 de cada 10 de este universo de 2 millones de personas, el 70%, no tiene ingresos por concepto de trabajo y que la escolaridad es insuficiente hasta el 50% de ese universo de 2 millones de personas. Entonces, son desafíos gigantescos, pero que requieren de una nueva institucionalidad. ¿Cuál es el sello, por cierto? Pensar en procesos de inclusión social. ¿Cuáles son esos procesos de inclusión social? Cuotas laborales, por ejemplo, pero también ir pensando en sistemas de protección, y que son grandes desafíos, que nos permitan articular la política pública que protege a la ciudadanía en términos sociales. Por ejemplo, tenemos un compromiso y un desafío que es crear el Subsistema Nacional de Cuidado y Apoyo al Adulto Mayor y a las personas en situación de discapacidad. Ahí tenemos una oferta pública que articular con lo que hoy día existe y crear cosas nuevas que nos permitan dar cobertura en términos de inclusión e integración. Ministro, gracias por acompañarnos en la entrevista. Muchas gracias.
Bien, nos encontramos en una siguiente oportunidad, parte, cierto, de las declaraciones también y la visita del Ministro de Desarrollo Social en Antofagasta. Sigan la programación de Antofagasta Televisión y nos reencontramos con otro tema, como siempre, aquí en la entrevista.